Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén pasando un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima curiosidad y especulación entre los fans de una de las parejas más queridas del panorama turco, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Específicamente vamos a desentrañar el gran misterio, ¿por qué Kerem no le pidió matrimonio a Hande la primera vez? Este es un tema que estoy seguro, les va a intrigar tanto como a mí, y vamos a poner las cartas sobre la mesa para intentar entender las razones detrás de esa decisión, o más bien, de esa falta de decisión inicial. Antes de empezar con todo el jugo, si eres nuevo por aquí y te encanta estar al día de las noticias, los chismes, y los análisis de tus celebridades favoritas, este es tu lugar. Así que por favor, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Es gratis, te toma un segundo y así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, nos ayudas un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es una de esas que nos roban el corazón. Desde que los vimos juntos en la pantalla chica, la química era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una relación real que para muchos, era el cuento de hadas perfecto. Sin embargo, en algún momento los rumores de un posible compromiso empezaron a sonar con fuerza, y todos esperábamos la gran pregunta. Y cuando esa pregunta no llegó, o al menos no de la manera que se esperaba, muchos nos quedamos con la incógnita. ¿Qué pasó realmente? ¿Hubo algún desacuerdo? ¿No era el momento adecuado? Hoy vamos a intentar arrojar luz sobre este asunto, basándonos en declaraciones, informaciones y un poco de análisis de expertos en el tema. Lo primero que debemos entender es que las relaciones de las celebridades a menudo están bajo un escrutinio público incesante. Cada paso, cada palabra, cada silencio, es analizado hasta el más mínimo detalle. Y en el caso de Kerem y Hande, esto fue aún más intenso. Cuando una pareja es tan querida y admirada, la expectativa por verlos dar pasos importantes en su relación se dispara. La presión mediática y la de los propios fans puede ser abrumadora, y aunque ellos intentan mantener su vida privada lo más privada posible, es inevitable que ciertos aspectos salgan a la luz. Ahora hablemos de la situación en sí. Si bien no hay una confesión explícita y detallada de Kerem sobre por qué no le pedí matrimonio la primera vez, sí ha habido declaraciones y momentos que nos dan pistas importantes. Una de las razones que más se ha rumoreado y que tiene sentido desde una perspectiva madura es el deseo de construir una base sólida antes de dar un paso tan trascendental como el matrimonio. El matrimonio no es solo un compromiso romántico, es también una sociedad, una unión de vidas, y para ello se necesita tiempo, comprensión y una profunda conexión que vaya más allá de la etapa inicial del enamoramiento. Se especula que en aquel entonces, aunque el amor era profundo y evidente, Kerem, conocido por ser un hombre reflexivo y con los pies en la tierra, podría haber sentido que aún necesitaban más tiempo para conocerse en profundidad, para enfrentar juntos desafíos, para afianzar sus proyectos individuales y sobre todo, para asegurarse de que estaban completamente alineados en sus visiones de futuro. El matrimonio es una decisión que cambia la vida, y tomarla precipitadamente, por la presión externa o por el simple ardor del momento, puede ser contraproducente. Quizás Kerem quería estar seguro de que él y Hande compartían los mismos valores fundamentales, las mismas aspiraciones a largo plazo, y que estaban preparados para el compromiso y las responsabilidades que conlleva un matrimonio. No se trata de falta de amor, sino de una profunda consideración y un deseo de que su unión fuera duradera y feliz. Otra posible razón, y esta es más una especulación basada en el contexto de sus carreras, es la intensidad de sus agendas. Ambos son actores muy exitosos y demandados. El rodaje de series turcas es increíblemente exigente con jornadas maratonianas y una presión constante. Imaginen el estrés de intentar planificar un matrimonio o incluso una propuesta en medio de la vorágine de sus carreras. Podría ser que Kerem sintiera que en ese momento, la atención y la energía que se requerían para un compromiso de esta magnitud desviarían su enfoque de proyectos importantes, o que simplemente no era el momento oportuno para añadir esa capa de complejidad a sus vidas ya de por sí intensas. A veces la prioridad es consolidar lo que ya se tiene, y en ese momento, sus carreras estaban en un punto álgido. También es importante considerar que aunque el amor sea grande, las relaciones evolucionan. Lo que una persona piensa o desea en una etapa de la relación puede cambiar. Con el tiempo a medida que ambos crecen, aprenden y maduran.
Quizás en ese momento Kerem sentía que la relación estaba en un punto de gran felicidad y plenitud, pero que el matrimonio no era la siguiente meta inmediata. Tal vez él quería disfrutar de la fase de noviazgo, de construir recuerdos, de apoyarse mutuamente en sus carreras, antes de dar ese paso definitivo. No hay una única forma correcta de vivir una relación, y cada pareja tiene su propio ritmo y sus propias prioridades. Además, recordemos que los medios a menudo sensacionalizan las cosas. Lo que para ellos era una decisión personal y meditada, para el público podía parecer una indecisión o un problema. La presión para cumplir las expectativas de los fans, que esperaban verlos casarse, podría haber sido algo que Kerem y Hande prefirieron ignorar, centrándose en lo que era mejor para ellos como pareja. El matrimonio es una experiencia íntima, y las decisiones sobre cuándo y cómo dar ese paso deben ser personales, no dictadas por la opinión pública. Ahora, es crucial diferenciar entre no pedir matrimonio y no estar listo para el matrimonio. Es muy probable que en ese momento Kerem sí tuviera un futuro con Hande en mente, pero que considerara que la propuesta de matrimonio no era el siguiente paso lógico o adecuado para ellos. Quizás buscaba una validación más profunda de la relación, un entendimiento mutuo de los planes a futuro, antes de hacer la pregunta formal. El matrimonio implica un compromiso a un nivel completamente diferente, y es una decisión que requiere reflexión profunda. También es posible que simplemente no fuera el momento oportuno. El destino, las circunstancias, incluso la propia energía que cada uno tenía en ese momento, pueden jugar un papel importante en la toma de decisiones tan significativas. Quizás había otros proyectos, otras prioridades personales o profesionales, que hacían que el matrimonio no fuera la primera opción en su lista. Y eso está perfectamente bien. Cada uno tiene su propio camino. Lo importante y lo que los fans siempre han valorado de ellos, es la aparente autenticidad de su relación. Si bien la vida pública les exige exponerse, también es cierto que han mantenido una imagen de pareja genuina, enamorada y con un profundo respeto mutuo. Por lo tanto, cualquier decisión sobre el matrimonio, o la falta de ella en un momento dado, seguramente estuvo basada en lo que ellos sentían que era lo mejor para su relación en ese instante. No podemos juzgar sus decisiones desde afuera sin conocer la profundidad de sus sentimientos y sus planes. En resumen, si intentamos desglosar las posibles razones por las que Kerem no le pidió matrimonio a Hande la primera vez, podemos identificar varios puntos clave. Primero, la necesidad de construir una base sólida y madura para una relación tan importante, más allá de la etapa inicial del enamoramiento. Kerem, como persona reflexiva, probablemente quiso asegurarse de que estaban completamente alineados en sus valores y visiones de futuro. Segundo, la intensidad de sus exitosas carreras. Las exigentes jornadas de rodaje y la presión mediática podrían haber hecho que el momento no fuera el más propicio para añadir la complejidad de una propuesta de matrimonio y el posterior compromiso. Tercero, el ritmo propio de la relación. Cada pareja tiene su propio camino y sus propios tiempos. Quizás en ese momento Kerem consideró que aún necesitaban más tiempo para disfrutar de su noviazgo y afianzar su conexión antes de dar un paso tan trascendental. Y cuarto, la presión externa. Las expectativas de los medios y los fans a menudo pueden ser abrumadoras, y es posible que hayan optado por centrarse en su relación sin dejarse influenciar por los deseos de terceros. En última instancia, la decisión de casarse es profundamente personal, y lo que parece ser un retraso para los observadores externos podría ser simplemente una etapa natural y necesaria en la evolución de su relación. Lo que sí sabemos es que su historia ha continuado, y que han seguido apoyándose mutuamente, lo cual habla muy bien de la fortaleza de su vínculo. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que este recorrido por las posibles razones detrás de esa gran incógnita les haya resultado interesante y esclarecedor. Como ven, a veces las decisiones más importantes de la vida no son las más apresuradas, sino las más reflexionadas. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Tienen alguna teoría propia? ¿Les parece razonable alguna de las explicaciones que hemos dado? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y les gustaría que sigamos explorando este tipo de temas y muchas otras noticias del mundo del espectáculo, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos motiva muchísimo a seguir adelante.
Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande, o de las parejas de celebridades en general. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Hagan clic en esa campanita para que les lleguen las notificaciones de cada nuevo vídeo. No se lo querrán perder. Gracias de nuevo por su tiempo y por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de sus historias favoritas. Adiós.